Bueno, 8:45, ya está de regreso en esta mesa de trabajo Francisca Bahamondes para revisar las noticias económicas. Fran. ¿Cómo estás, Maca? Nuevamente, buen nuevamente. día y buen día también a todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora en nuestra señal multiplataforma en CNN Chile y CNN Chile Radio. Damos inicio a esta revisión con algo que ya adelantábamos hace un par de minutos y es la cifra del IPC del mes de enero, publicada puntualmente a las 8 de la mañana por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, con esta variación de 1,1%, Maca, que se ubicó levemente por sobre lo que esperaba el mercado. Ya lo decíamos también hace un par de momentos y también lo comentábamos ayer. El mercado esperaba entre 0,7 y 1% de variación para este primer mes del año 2025, con algo que también ya habíamos adelantado precisamente en relación al alza de las tarifas eléctricas, que iba a empujar, o que más bien iba a impulsar al alza esta cifra de IPC, índice de precios al consumidor. Y de hecho, si es que hacemos la revisión en este informe que entrega el INE, uno de los puntos principales que se menciona precisamente es el alza en la tarifa de la luz, el alza de las cuentas de la luz, que también tuvo una incidencia importante en lo que fue también este IPC. Tuvo un alza de 10,8% dentro también de un aumento mensual. Este indicador, sumado a otros que también nosotros ya habíamos conversado. Yo te mencionaba también durante estas jornadas que la depreciación del tipo de cambio también hace que los distintos productos importados se vayan encareciendo. Entre ellos mencionábamos, por ejemplo, el café, la carne de vacuno, que fue también uno de los factores o uno de los productos que también tuvo un incremento mensual, en este caso de 3,5%. Muy ligado también, Maca, al tema del alza de la luz, se encuentra el alza de los gastos comunes. Claro. Porque ahí inmediatamente se siente también este aumento y de hecho durante este periodo, este mes de enero, un incremento de 4,8% al menos en este indicador, en este tipo de, en este ítem, digámoslo de esa manera. Y también hay que considerar, dentro de lo que señalaba también el informe del Instituto Nacional de Estadística, en este primer mes del año, 11 de las 13 divisiones que conforman la canasta entonces del IPC fueron las que aportaron estas incidencias positivas, que tuvieron incrementos en la variación mensual, y 2 de ellas solamente tuvieron incidencias negativas. Ya lo decíamos, por ejemplo, entre las divisiones con aumentos en los precios se encuentran vivienda y servicios básicos con un aumento de 2,7%, equipamiento y mantención del hogar con 1,7%, y otras que también tuvieron ahí su incremento de forma positiva e impulsaron esta cifra al alza. Y entre las que consignaron bajas mensuales podemos encontrar, por ejemplo, los seguros y servicios financieros. Ahí también un punto de los elementos que al menos tuvieron un registro a la baja durante este mes de enero. Acá también, Maca, es importante porque la cifra 12 meses del IPC se ubica en 4,9% y la aleja de la meta del 3%, que es el Banco Central el que pone esa meta, y es el ejercicio que se realiza, por ejemplo, también con la modificación de la política monetaria, busca precisamente poder llegar al equilibrio del 3% en este indicador. Acá un poquito se aleja, ya se acerca un poco más a 4,9, casi 5% de IPC. La cifra 12 meses es lo que acumula, ¿no? Y también eso genera ciertas condiciones que también van a, por cierto, influir en el resto de decisiones que se vayan tomando. También hablábamos, Maca, durante las jornadas anteriores, distintos puntos que van haciendo también o generando más bien incertidumbre con estas nuevas presiones inflacionarias. Una de ellas, por ejemplo, es todo lo que está ocurriendo con Estados Unidos y las medidas que también ya ha adelantado el presidente en su segundo periodo. Sabemos que también distintos mensajes de los que ha entregado han ayudado a sembrar un poco más la incertidumbre en cuanto a la economía, y eso, por cierto, que también está influyendo. Pero para poder ahondar, Maca, en este indicador, en esta cifra también, y es lo que se espera también en la proyección para la inflación durante el año 2025, te invito a que tomemos contacto con nuestro siguiente entrevistado. Él es Marco Correa, economista jefe de Visa, quien ya podemos ver en nuestra pantalla. Marco, muchas gracias por este contacto y esta conversación con CNN Radio. Buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Queríamos también aprovechar, Marco, de hacer esta revisión en las cifras de este IPC, que se ubicó levemente por sobre lo que proyectaba el mercado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la primera lectura que hacen de esta cifra? Sí, como tú bien señalas, es una cifra que fue mayor a lo que se estaba estimando en general. Nosotros estábamos en 0,9, el dato efectivo fue 1,1. Ahí las diferentes explicaciones para
para explicar por qué fue mayor este dato, en general respecto a lo que nosotros estábamos estimando, es que se dio un alza adicional por ejemplo, gastos común, asociado a la misma división de vivienda, donde está el suministro eléctrico. En general, lo de suministro eléctrico estuvo bastante en línea con lo que estamos esperando, pero, por ejemplo, gasto común se dio un alza mayor. También se dio un ajuste en la división de equipamiento y mantención del hogar. No sé si recuerdan, pero durante noviembre y diciembre tuvimos algunos descuentos especiales, Cyber Monday, Black Friday, y en general en esos meses se da una disminución, por ejemplo, en vestuario, en muebles y en algunos artefactos de equipamiento del hogar, y lo que vimos en enero es que se volvió a la tendencia de precios normales, o sea, subieron los precios de esos elementos en particular, y eso más otras divisiones en general explican por qué se dio esta alza de 1.1, pero si uno ve el dato 0.9, 1.1 es levemente mayor, pero no es tanto más alto de lo que ya se estaba esperando. ¿Y cómo se proyecta los meses venideros de acuerdo a esto? Este dato es el más sensible para la población y la ciudadanía, porque finalmente es el impacto directo del costo de la vida, las frutas de estación tienen una baja significativa, por ahí también los pasajes aéreos, todo esto que impacta directamente en la calidad de vida de las chilenas y los chilenos, para qué decir, ¿cierto?, el gasto común. Entonces, ¿cómo ves tú la proyección en los meses venideros? Sabíamos que iba a subir significativamente la cuenta de la luz, lo sabemos hace ya un buen tiempo, Claro. cómo venía esto, pero ¿cómo ves la proyección? Sí, bueno, ahí lamentablemente los próximos meses vamos a seguir con registros de inflaciones elevados. En general nosotros para febrero estamos en torno a 0.4, 0.5, en marzo de nuevo un 0.6. Elementos que van a seguir presionando al alza la inflación en términos generales es nuevamente alza en los precios de alimentos. Como tú señalas, frutas quizás este mes cayó, pero o fue más bajo respecto a otros alimentos. Carne sí subió harto y es Claro. probable que esa tendencia se mantenga. Tenemos un tipo de cambio más depreciado. Ha caído en las últimas semanas, pero en general estábamos con un tipo de cambio cercano a los 1.000 pesos. Tenemos costos laborales también que están siendo algo más altos y también el ajuste que se ha dado, por ejemplo, en el suministro de la electricidad. Y al final esos costos, lo que habíamos estado viendo, que quizás las empresas no habían hecho el traspaso total de costos más altos al precio final del consumidor. Y por lo que estamos percibiendo ahora, según algunos informes, por ejemplo, que hace el mismo Banco Central, es que se va a dar un traspaso mayor al precio final de los consumidores. Entonces, es probable que sigamos con una tendencia de inflaciones más alta. Y ahora también, en marzo, por ejemplo, hay cosas en particular que van a hacer que la inflación sea más alta. ¿Qué cosa Al en igual que todos los específico? años, se da el ajuste en la división de educación, Ujú. que tiene en general un crecimiento real de un 1%. O sea, si la inflación el año pasado fue 4,5%, es probable que el ajuste en marzo sea un 5,5%, o sea, un 1% real. Eso es más o menos la tendencia histórica. Y además en marzo también vamos a tener un ajuste en el suministro de agua potable, que no es de la misma magnitud que lo que vimos en la electricidad, pero sí es un elemento que va a generar mayor inflación también en ese mes, fuera de, digamos, lo más tradicional. De todas maneras, 8 de la mañana con 53 minutos, estamos conversando a esta hora en Agenda Económica M con Marco Correa, él es economista jefe de Vice, para hacer esta bajada también de esta cifra de inflación que acabamos de conocer hace un par de minutos atrás. Marco, esto también es una cifra, o más bien lo que pasa con los precios también es algo que toma en cuenta obviamente el Banco Central para las decisiones de política monetaria. ¿Qué es lo que va a ocurrir también de ahora en adelante? Ya se había adelantado por algunos expertos consultados, por ejemplo, que se esperaba una sola baja para este año, por ahí cercana a julio podría darse. ¿Cuál es la proyección que se puede hacer ahora también teniendo en cuenta este dato y lo que tú también mencionas, que vamos a tener alzas consecutivas en los próximos meses en cuanto a la inflación? Sí, en ese sentido es muy probable que durante el primer semestre no veamos ningún cambio en la tasa de política monetaria, o sea, se mantenga en el nivel actual de 5%. Ahora ya hacia la segunda mitad del año, creemos que sí puede haber algo más de espacio para que se dé uno o eventualmente dos recortes. Vamos a ver cómo va a seguir evolucionando la inflación este primer semestre. Ese es obviamente uno de los elementos clave.
Por otra parte, la demanda interna, si uno ve cómo está evolucionando el consumo y la inversión, vienen más rezagados. Hemos tenido datos de actividad que han sorprendido al alza, pero más bien eso está vinculado al componente externo de actividad, o sea, exportaciones que están siendo más dinámicas, y eso tiene que ver más con cómo está evolucionando la economía global respecto a cómo está evolucionando, digamos, el consumo y la inversión. Entonces, para reactivar esos elementos internos, el consumo y la inversión, se necesita un nivel de tasa más baja, pero por ahora obviamente va a primar cómo está evolucionando la inflación, y el primer semestre tenemos probablemente una inflación más elevada de la que se estaba esperando hace unos meses. Y además otro elemento clave es también qué va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos con su tasa de interés, y en ese sentido las señales que hemos recibido desde ese Banco Central es que se han ido aplazando los recortes de tasa. Hoy día tenemos el dato de creación de empleo en Estados Unidos, que puede ser importante para ver qué puede hacer o no la Fed, pero lo más probable es que se aplacen también los recortes de tasa de la Fed, y en ese sentido deja con menos espacio a otros bancos centrales a realizar movimientos. En el caso, por ejemplo, de que la Fed mantuviera su tasa y el Banco Central de Chile aquí realizara recortes, en general eso se traspasaría a un tipo de cambio aún más presionado al alza y generaría más inflación. Entonces, por eso hay que tener, digamos, esa cautela por parte del Banco Central de Chile. De todas maneras, son distintos ahí puntos que también estamos un poco a la espera de lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta ya, por ejemplo, estas cifras y también lo que pueda venir un poco más adelante en materia económica. Marco Correa, economista jefe de Vice, muchas gracias por este contacto y por esta conversación con CNN Chile Radio. Que tenga buen día. Buen día. Muchas gracias, que estén bien. 8 de la mañana con 56 minutos, Maca, y de hecho, Marco lo mencionaba también ahí en su explicación, hay distintos informes que también van dando cuenta por parte de la mirada empresarial o el sector empresarial de cómo está funcionando también o cuáles son las expectativas que tienen en relación a cómo se está moviendo la economía y cómo se proyecta para los próximos meses. Uno de los informes a los que yo me imagino que hacía alusión también, Marco, es el informe de percepciones de negocios que conocimos ayer y que es un informe que realiza el Banco Central resumiendo, más bien recogiendo ciertas opiniones que se recogen por parte de la Gerencia de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria de la División de Política Monetaria del Banco, y se hacen algunas entrevistas y encuestas a distintos directivos empresariales de todo el país para ir haciendo una especie de pulso de cómo se va viendo también el panorama, ¿no? Y acá, aparte de lo que se recogió en esta encuesta, es que si bien el desempeño de las empresas ha tenido una leve mejoría en el último tiempo, en los últimos meses, los empresarios consultados esperan un aumento en los costos, que era lo que también mencionaba Marco en la entrevista, que se va a reflejar, según indican, en el incremento de los precios. Todo entonces también ahí está bastante ligado. El precio del dólar también es un punto de bastante preocupación que sostienen o que más bien comparten distintos directivos que fueron consultados por esta encuesta. Todo lo que sea costo en dólares nos tiene preocupados en adelante, decía por ahí una de las voces que fueron consultadas precisamente sobre este punto. Y a pesar de la eventual alza en los precios para los próximos meses, Maca, que podría significar una mejora también a las condiciones de las propias ventas de las empresas, acá ellos señalan que esperan un mejor desempeño, pero con un poquito de cautela. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando también en el escenario internacional. No están las condiciones tan certeras para poder ir haciendo una proyección quizás un poco más a largo plazo. Hay cosas que están cambiando, los costos continúan proyectándose al alza, por ejemplo, lo que también ahí abre dudas a lo que pueda pasar en un horizonte al menos de corto plazo, 3 meses, por ejemplo. Cabe destacar, Maca, que este informe de percepciones de negocios se elabora 4 veces al año, en febrero su primera edición, entonces va recogiendo ahí también los cambios que va teniendo precisamente el panorama para la mirada empresarial en 3 meses más o menos. Ese es como el rango de tiempo. Entonces, por ejemplo, acá esta percepción como de no poder hacer este tipo de proyecciones un poquito más con seguridad precisamente va de la mano a lo que ya hablábamos con Marco, lo que va a ocurrir también en Estados Unidos, decisiones que también ahí van de la mano en la economía de Estados Unidos y que de todas maneras impactan también en nuestra economía. Así que también hay un poco esa lectura de este estudio, de esta información que también recoge el Banco Central en relación precisamente a el panorama de negocios y el panorama empresarial. Y para terminar, Maca, te cuento que ayer se publicó en el Diario Oficial este decreto que aumenta el monto del salario mínimo. Sí, también es ahí ayer de parte de Hacienda. De parte del Ministerio de Hacienda, ahí también se comunicó esta información. Hay un alza a 510.000 pesos, 510.636 pesos a partir de este mes de enero del año 2025, y esto es un reajuste
precisamente de acuerdo a la inflación, que fue la inflación acumulada entre los meses de julio y diciembre del año 2024, que fue de 2,1% haciendo este cálculo. Te invito a que pasemos a revisar parte de las declaraciones del ministro Mario Marcel en relación a esta publicación y a esta actualización en el salario mínimo. Este reajuste adicional al monto de los 500.000 pesos, que era la meta del gobierno, fue contemplado en los acuerdos que se hicieron con la Central Unitaria de Trabajadores en mayo del 2023 y que estableció para un plazo de 2 años que no solamente el ingreso mínimo llegara a los 500.000 pesos, sino que además no perdiera poder adquisitivo, agregándose este reajuste que se acaba de aplicar. Este incremento del ingreso mínimo, que corre desde el 1 de enero del 2025, sin duda se va a agregar a lo que acabamos de ver como resultado de la evolución de las remuneraciones reales en la economía. Claro, importante también, Marco, lo que mencionaba ahí el ministro, además de este aumento en el salario mínimo, que es un compromiso, como decía el ministro, era un acuerdo también ahí al que se alcanzó con distintos grupos, entre ellos también la CUT. Él mencionaba el tema de las remuneraciones reales. Es un indicador también que publica el Instituto Nacional de Estadísticas que conocimos ayer, y el ministro decía respecto al año anterior, en diciembre crecieron las remuneraciones reales en torno al 3%, que es un alza importante, concretando 22 meses de crecimiento. ¿Por qué es importante? Porque aumenta el poder adquisitivo para las personas y de esa manera también se contribuye a estimular la economía y, por cierto, también a dinamizar el crecimiento, que ha sido un punto que hemos estado discutiendo, conversando más bien durante las últimas jornadas y que, por cierto, también va a ser un tema de largo aliento porque lo ha sido también durante los últimos años. Exactamente. Bien, pues Francisca Bahamonde, muchísimas gracias por todo el panorama aquí en Agenda Económica. Nos vemos más ratito. Chao. 9 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a separar, pero al regreso tenemos el análisis en Voces del Poder. Estamos ya de regreso.